Hola, continuamos con la resolución de la práctica calificada de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Ya en un primer video resolvimos el ejercicio número 1 y ahora vamos con el ejercicio número 2. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, que es 2, ya lo tengo copiado acá, y nos piden demostrar esa igualdad sabiendo que A y B son números reales, cualesquiera distintos de cero. Bien, hay que demostrar esa igualdad. Empezamos entonces a partir del miembro izquierdo y llegaremos al miembro derecho de la ecuación. Demostración. Lo primero que haremos es integrar nada más y para eso vamos a llamarle I a esa expresión y será, bueno, a ver, aquí hay que hacer lo siguiente. Vamos a llamar I a la expresión inicial, ¿de acuerdo? Del miembro izquierdo, se va a llamar I. Y por otro lado, vamos a llamar I de X a esta expresión, pero sin los límites de integración. Entonces tenemos valor absoluto del producto de A y B, diferencial de X, sobre, a ver, ajá, A al cuadrado, vamos a copiarlo igual, A al cuadrado, coseno al cuadrado de X, más B al cuadrado, seno al cuadrado de X. Y vamos a integrar esa expresión. Ahora, eh, el valor absoluto lo vamos a ver luego, ¿ya? Y para eso lo escribimos de esta forma. Extraemos el valor absoluto, así, a ver, escribimos así, valor absoluto de A por B, se puede extraer, integral, y también, a ver, con el propósito de integrar fácilmente esto de aquí, que ya todos deben conocer cómo se integran este tipo de funciones, haremos lo siguiente, ¿no? Multiplicamos por la secante al cuadrado de X al denominador, perdón, al numerador y denominador de la función a integrar. Entonces tenemos secante al cuadrado de X, diferencial de X, sobre A al cuadrado más B al cuadrado, seno al cuadrado de X por la secante al cuadrado de X, resulta ser la tangente al cuadrado de X. Hasta ahí tenemos eso. Ahora, eh, todos sabemos, ¿de acuerdo? Todos sabemos que la diferencial, perdón, sabemos todos, aquí a manera de observación o recordatorio, no sé, vamos a poner aquí que la diferencial de la tangente de X es la secante al cuadrado de X diferencial de X. Entonces, aquí que tenemos Eh, la expresión del numerador es exactamente la diferencial de la tangente de X. Entonces, tenemos que integrar nada más eh, respecto a la variable tangente de X. Nuestra variable ahora va a ser tangente de X y ya no el X. Eh, para eso, haremos lo siguiente, ¿no? Um, haremos lo siguiente. Y ya para directamente evaluar el I o demostrar la expresión que nos pide. Entonces, ¿qué hacemos? Sea, ¿de acuerdo? Sea la tangente de X igual a un U. Eh, entonces, vamos a tener que si el X tiende al cero, la tangente de X, es decir, el U, va a tender también al cero, ¿cierto? Porque, a ver, el X cada vez más se acerca al cero, entonces la tangente de X se va a acercar cada vez más también al cero. Eso está claro. Ahora, si el X tiende o se acerca a pi medios,
sucederá que la tangente de x, es decir, el u, se va a acercar o tiende, en este caso, al infinito positivo, ¿cierto? Al infinito positivo. ¿Por qué? Porque si usted evalúa el x o valores de x cada vez más cercanos a pi medios, va a suceder que la tangente de x va a crecer indefinidamente, o en otras palabras, va a tender hacia el infinito positivo. Hasta allí tenemos eso. Ahora, con estos datos ya obtenidos, vamos a escribir el i. Entonces, aquí le ponemos así. A ver, entonces, el i va a ser o va a poder ser escrita de la siguiente forma. La integral de u igual a cero, es decir, pero cuando el x tiende a cero, el u tiende a cero, entonces hacemos ese cambio de variable. Y cuando cuando el x tiende a pi medios, entonces el u tiende al infinito. A ver, aquí nada más se le coloca infinito, porque si no, no tiene sentido. Infinito de a por b. Bueno, eso ya se extrae, ya se ha extraído anteriormente a por b, por, bueno, la integral, o antes, i igual al valor absoluto de a por b por la integral de u igual a 0 hasta el infinito, de la diferencial de x, pero en nuestro caso va a ser diferencial de u, ¿verdad? Porque se ha hecho ese cambio de variable sobre a. Pero esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Dividimos por a al numerador y denominador de la función e integrar. Entonces vamos a tener esto de aquí, ¿no? 1 sobre a, 1 sobre a, a ver, a al cuadrado, es por a al cuadrado, y en el denominador tendremos 1 más b sobre a por la tangente, que en este caso es u elevado al cuadrado. Bien, elevado al cuadrado. Ahora, tenemos ya una integral impropia porque el límite superior es infinito. Y la vamos a integrar de la siguiente forma, pero antes escribimos esto como valor absoluto de a por b, eh, y con el propósito de aplicar la tabla de integración de la tangente inversa, hacemos lo siguiente. Ya extraemos el 1 sobre a al cuadrado y aquí tendremos a al cuadrado, integral de 0 a infinito positivo. A ver, multiplicamos por b sobre a y dividimos por b sobre a, y eso al extraer va a resultar nada más a sobre b, ¿cierto? A sobre b. Y esto de aquí está sobre 1, perdón, 1 más b sobre a por u al cuadrado. Y como todos ven ya, la o el integrando va a ser fácil de integrar, ¿no? Ahora, tenemos una integral impropia. Entonces, haremos lo siguiente. A ver, tenemos una integral impropia y entonces el i va a poder resolverse de esta forma. I igual al límite. Bien, a ver, ¿qué pasa aquí? Al límite, cuando el b tiende al infinito positivo, de valor absoluto de a por b, integral de 0, de u igual a 0 hasta u igual a b, de
diferencial de B sobre A por U, bien, sobre 1 más B sobre A por U al cuadrado. Y como todos sabemos, eso va a ser igual a esto, ¿no? Y igual a límite cuando B tiende al infinito positivo del valor absoluto de A por B por, a ver, esto, ¿qué va a resultar? La integral va a ser la tangente inversa, ¿cierto? La tangente inversa de, ¿quién? Del argumento, ¿no? Que en este caso es B sobre a ver, B sobre A por U. Esto evaluado de 0 a B. Bien, continuamos y tenemos I igual al límite ya de frente. Vamos a distribuir cuando B tiende al infinito positivo. Y el valor absoluto lo escribimos al final. De la tangente inversa evaluado en, a ver, aquí para que no haya confusión de notaciones, a esto no hay que ponerle B, sino un C. Bien, porque si no vamos a llegar a confusiones. Entonces, a este le vamos a poner cuando el C tiende al infinito positivo. Aquí también C. eh, También en esta parte, o en esto de aquí, tenemos el C. Y también acá, el C. Tendremos allí el C, el C. Cuando el C tiende al infinito, de la tangente inversa de B por A por C menos, a ver, menos el límite cuando C tiende al infinito positivo de la tangente inversa de B por A por U igual a 0. Y eso resulta ser 0. Y todo eso todavía está multiplicado por el valor absoluto de A por B. ¿No? El valor absoluto de A por B. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué sucede, ¿no? En primer lugar, esta parte. Sabemos todos que la tangente inversa de 0 resulta ser que 0, ¿de acuerdo? La tangente inversa, es decir, la tangente inversa de 0, supongamos que es un y. Aplicamos aquí tangente, tenemos 0 igual a la tangente de y. Pero la tangente de qué argumento te da 0. Cuando y igual a 0, ¿no? Cuando y igual a 0, cuando y igual a pi, y así sucesivamente, ¿no? Cuando y también igual a menos pi, pero en nuestro caso, eh, la tangente inversa, o para poder aplicar la tangente inversa, nada más es de 0 a pi medios, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que ser y igual a 0. Bien. Ahí estamos, ¿no? El x varía de 0 a pi medios. A ver, el x varía de 0 a pi medios. Y la tangente, si el x varía de 0 a pi medios, va a variar de 0 al infinito. Bien, entonces el u aquí varía de 0 a infinito. Perdón, a ver, claro, el u varía de 0 a infinito. Pero, bueno, aquí y puede ser 0, puede ser pi, 2pi, y así sucesivamente, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo tendríamos que hacer para que el y sea solamente 0?
a ver, aquí pusimos el 0, aplicamos tangente inversa, tenemos tangente de Y. Ajá, claro, porque el Y, en nuestro caso, el X varía nada más de 0 a pi medios. Entonces, si tenemos aquí el X varía de 0 a pi medios y si queremos utilizar la tangente, entonces el X varía de 0 a pi medios y la tangente nada más tiene que ser para el Y igual a 0, ¿no? Entonces tenemos eso de ahí. Bien, entonces ahí está. Porque, miren, el X varía de 0 a pi medios. Entonces la tangente varía de 0 a infinito. Y acá estamos utilizando la tangente. Y esa tangente tiene que variar nada más de 0 a pi medios. Y entonces la tangente inversa evaluada en 0 tiene que ser 0 necesariamente. Entonces tenemos aquí y igual al límite cuando c tiende al infinito positivo, a ver, infinito positivo de la tangente inversa de b sobre a por c, este es 0 por el valor absoluto de a por b, por el valor absoluto de a por b. Ahora, aquí vamos a considerar dos casos, ¿de acuerdo? Dos casos. Primer caso, cuando el a por b es positivo. Bien, cuando el a por b es positivo. Ahora, si el a por b es positivo, sucederá que el valor absoluto de a por b es igual a por b. Bien, entonces tenemos que el i va a ser igual, a ver, la tangente inversa del límite de b sobre a cuando c tiende al infinito. Ahora, cuando el c tiende al infinito mediante valores positivos y el b sobre a también es positivo por el hecho de que el producto es positivo, entonces esa tendencia nos va a dar exactamente pi medios, ¿cierto? Nos va a dar pi medios. A ver, aquí nos hemos olvidado algo. A ver, era esto, ¿no? Y nos hemos olvidado copiar el a al cuadrado aquí y el a sobre b, ¿no? Eso nos hemos olvidado copiar. Entonces, aquí todavía estaría el, ya simplificamos, tenemos a sobre b, aquí también a sobre b, y entonces aquí también sería a sobre b, ¿no? A sobre b. Perdón, ¿qué estoy haciendo? No a sobre b, sino, a ver, cuando simplifica, ¿qué sale? A con a, bueno, en el numerador queda 1 y en el denominador queda a. Y por b, entonces esto queda así, ¿no? A por b. Aquí también a por b. Y en esta otra parte, a por b. Bien, entonces, a ver, entonces tenemos eso, ¿no? A por b. Y acá, de forma más exacta, tendremos, ¿no? A ver, a por b es positivo, entonces el valor absoluto de a por b es a por b. Entonces tenemos a por b sobre a por b por el límite cuando c tiende al infinito positivo de la tangente inversa de b sobre a por c. Eso resulta ser pi medios, ¿no? Pi medios. Si ustedes ven la gráfica de la función tangente, eso va a resultar ser pi medios. Y eso se simplifica el a por b y queda pi medios. Ahora, el caso 2. Bien, el caso 2. Si el a por b es negativo, entonces sucede que el valor absoluto de ese producto va a ser el negativo de a por b. ¿No? Va a ser el negativo de a por b. Pasamos a la siguiente hoja entonces. A ver, es el ejercicio 1i. Aquí, nueva página. Y estamos ahí, ¿no? Era que cuando el a
por B es negativo, entonces su valor absoluto es el negativo de la A por B. Entonces, ¿cómo va a ser? El I va a ser igual al negativo de A por B sobre A por B. Hay que escribir esto de aquí. Límite cuando C tiende al infinito positivo de la tangente inversa. ¿Era B sobre A? A ver, era... Sí, B sobre A por C. Y aquí hay que ver esto con mucho cuidado, ¿no? Miren, el caso era que en la página anterior, el A por B en nuestro caso es negativo. Bien, entonces, si el A por B es negativo, obviamente el cociente de ellos va a ser también negativo, ¿no? También va a ser negativo, pero de manera conveniente también el B sobre A también va a ser negativo. Bien, si el A por B es negativo, entonces el cociente entre ellos también será negativo. Con eso, analizamos este límite de la siguiente forma. Si el C tiende al infinito positivo, o en este caso el C se acerca al infinito mediante valores positivos, y el B sobre A es negativo, entonces el B sobre A por C tiende al infinito negativo. ¿Esto está claro? Es decir, de esta forma. En nuestro caso, el C tiende al infinito positivo. Pero entonces, el B sobre A sobre C es negativo, perdón, ¿cierto? Sí, es negativo. Y por tanto, el B sobre A sobre C va a tender al infinito negativo. Bien, ahora, si ustedes recuerdan la gráfica de la función tangente inversa, o bueno, tangente, es de la siguiente forma, ¿no? Aquí ponemos el X, aquí colocamos el y es aproximadamente de esta forma, ¿no? Um, aproximadamente así, donde, así, donde aquí es pi medios, y aquí es el negativo de pi medios. Y esta función, obviamente, es la tangente inversa de X. A ver, la tangente inversa de X. Aquí no se va a poder apreciar muy bien, pero vamos a volver a dibujar o trazar esa línea punteada. Va a estar aproximadamente así. Así. Eh, a ver, sucede que cuando el X se acerca al infinito mediante, bueno, a ver, cuando el X se acerca al infinito negativo, cada vez más sucederá que la tangente inversa se va a acercar cada vez más al pi medios. Entonces, ¿qué tenemos? El argumento b sobre a por c tiende al infinito negativo, entonces la tangente inversa o el límite de la tangente inversa de b sobre a por c cuando c tiende al infinito positivo va a hacer que ese límite va a tender al pi medios negativo, ¿no? Entonces tenemos menos a sobre b por a sobre b dividido por a sobre b por el límite de esa expresión, y esa expresión tiende al negativo de pi medios. Tenemos menos y menos, entonces eso se hace positivo, se simplifica el a sobre b y eso resulta ser pi medios. Y con eso queda demostrado lo que buscábamos, ¿no? Lo que buscábamos. Bien, continuaremos en un próximo video con los demás ejercicios y eso fue todo por hoy. Gracias, hasta luego.